Estás escuchando Alienadas, una radio creada por mujeres que escucha, incluye y transforma. Según la Real Academia Española, el término maternidad se define como el estado o cualidad de madre. Hoy, sin embargo, queremos abordar este concepto desde una perspectiva diferente. Exploraremos cómo las redes sociales influyen en la maternidad. A menudo idealizan esta experiencia, obviando las dificultades que conlleva y en muchos casos ofrecen una visión distorsionada de la realidad materna. También hablaremos sobre temas que a menudo quedan en segundo plano, como la depresión postparto, la conciliación familiar o la vuelta a la rutina después de ser madre. Para indagar más en estas cuestiones nos acompaña Yolanda Santos, licenciada en Pedagogía. Bienvenida. Hola, buenas. Encantada de estar con vosotras hoy. Arrancábamos el programa definiendo el término maternidad, según la RAE, pero lo cierto es que este concepto ha sido, y sigue siendo, objeto de debate social. Las redes sociales se han convertido en una fuente rápida y accesible para buscar información sobre cualquier cosa. Muchas madres encuentran en estas plataformas un espacio donde compartir sus experiencias, convirtiéndolas en un refugio y un apoyo mutuo. Abrimos la conversación de hoy con Yolanda. Gracias por acompañarnos en este espacio. Estamos deseando conocer tus perspectivas sobre este tema. Bien, para empezar queríamos centrarnos un poco en cómo crees que la maternidad se ha idealizado, en redes sociales específicamente, y qué consecuencias puede tener esta idealización para las madres que siguen estos contenidos. Como pedagoga, maternidad idealizada, tema que no se trata lo suficiente para lo importante que es la sociedad. Creo que la maternidad se está idealizando y las personas realmente no tienen como un criterio de hasta dónde llegan los límites de lo que es real y lo que no lo es. Entonces ahí viene el problema. Porque si nosotros definimos en nuestra mente lo que es real, por mucho que nos vendan una maternidad idealizada como está en las redes sociales, no nos la vamos a creer del todo. Pero claro, tenemos también que ser conscientes que cuando una persona es madre y sobre todo cuando está en el proceso de embarazo, que al final es todo nuevo y es primeriza, está la incertidumbre y el miedo a no cumplir con los estándares establecidos por la sociedad. Entonces ahí viene el problema, que eres más vulnerable y te puedes llegar a creer todo lo que te diga. Y hay muchas cosas que no se dicen, por ejemplo, como que hay depresiones postparto, que hay muchas mujeres que afrontan problemas, por ejemplo, la mastitis o muchas cosas que se han invisibilizado y son las que más importancia se deberían dar en la actualidad. Porque claro, la nueva realidad que estas llamadas instamamis, ¿no?, reflejan, Sí. ¿Qué es lo que nos muestran? Cuéntanos sobre todo el caso de las que has analizado, ¿qué es lo que muestran ellas? ¿Cómo es su día a día siendo madres? Pues, a ver, su día a día era un día a día perfecto. Sí que es verdad que también engañan un poco, entonces tendemos a creerlas, por así decirlo, porque también engañan en el sentido de te van diciendo que la maternidad no es perfecta y demás, pero siguen endulzándola. Es decir, la maternidad no es buena, pero es que siempre hay un pero, ¿sabes? No, nunca hay es que es así, y la maternidad es así y es dura. No, es que siempre hay un pero detrás. Entonces eso es lo malo, por así decirlo, porque muchas madres se sienten ese complejo de decir, es que yo no llego a esos estándares, de decir, es que la maternidad me parece preciosa, porque hay muchos días que la maternidad no es preciosa. Y no sé si algunas personas que estén escuchando esto se sentirán identificadas con lo que estoy diciendo, pero al final a las mujeres también se nos da un perfil y que tenemos que ser amorosas, que tenemos que estar pendientes y que tenemos que ser entregadas totalmente por y para, ya sea o el hombre, o los hijos, o la familia, siempre se nos carga a nosotros ese papel. Entonces, por mucho que estemos evolucionando, hemos crecido en una sociedad donde se nos ha impuesto que seamos todo lo que he mencionado anteriormente, y es muy difícil quitarnos ahora mismo esa visión. Y lo curioso de todo esto es que en las influencers que yo analicé, por mucho que ponían, por así decirlo, la verdad o su verdad de la maternidad, la realidad también era que ellas eran las principales que se ocupaban de llevar a su hijo al médico, de llevarlos al colegio. O sea, al final son cosas que no nos damos cuenta, pero es que están ahí. Y el padre pasaba a un segundo plano. Entonces, ¿qué tipo de educación, por así decirlo, están dando también las influencers en este aspecto?
Claro, porque bueno, este exceso de información precisamente de la influencer en redes sociales, ¿cómo crees que puede ayudar o en este caso puede perjudicar a la madre, especialmente en temas relativos a la maternidad? A ver, pues realmente puede tanto ayudar como empeorar la situación de la madre, porque sí que es verdad que hay canales muy buenos sobre maternidad que te hablan sin tapujos y es cierto. Pero es lo que dije al principio, la propia persona, la propia madre, tiene que saber hasta qué límite es real lo que le están vendiendo. Y tener ese sentido crítico, porque si no tenemos sentido crítico nos van a engañar siempre, pero ya sea en la maternidad o sea en cualquier campo. Y actualmente en cuanto a la maternidad es un tema muy complejo porque cada vez se ha vendido más, porque al final es venta de contenido, es vender la intimidad de tus hijos y se ha hecho muy famoso. Al final eso y vender una maternidad idílica donde no hay ningún problema, porque muchas madres querrían tener esa vida. Entonces, como no tienen esa vida, se refugian, por así decirlo, en las redes sociales y en lo que querrían ellas. Pero nos tenemos que dar cuenta que cada persona tiene unas situaciones diferentes y que somos diversos al fin y al cabo, que no todas las madres vamos a actuar de la misma manera y que ser madre no es fácil, partiendo de esa base. Exacto, dejamos esta idea para que las espectadoras reflexionen sobre que no hay una madre perfecta, cada maternidad es única y se vive de una manera completamente diferente. Bueno, dejando de lado a estas instamamis que están de moda ahora, nos gustaría pasar a un tema que a lo mejor no está tanto en el debate social como podría ser la depresión postparto. ¿Cómo crees que esta presión que proviene de redes sociales puede contribuir a las madres que no buscan esta ayuda que a lo mejor sí que necesitan? Pues al final, como no se habla, porque es un tema muy tabú y que se debería dar más visibilidad, sí que es verdad que aquí me estoy metiendo un poco en el campo clínico y yo soy del campo educativo. Y me parece muy curioso cómo se invisibiliza o se endulza, mejor dicho, la depresión postparto. Hay muchas mujeres que después del parto a lo mejor no pueden ver a su hijo porque sienten asco y eso es una situación real que sienten muchas madres. Y al final se las juzga y entonces al juzgarla ya se sienten mal porque ellas mismas no pueden darle ese amor al niño porque las hormonas o funcionamiento pues en ese momento no le dan para más porque ha pasado un parto, ha pasado pues por un proceso nuevo. Produce cambios de humor, ansiedad, tristeza, irritabilidad, te sientes abrumado por la situación, estás llorando casi constantemente, no te puedes concentrar en lo que estás haciendo, ni siquiera en tu hijo. Entonces, si tú englobas todas esas situaciones que te están pasando en ese momento y encima juzgas, la sociedad juzga duramente a estas mujeres, eso es un bucle del cual no se sale. Y, por ejemplo, en mi entorno, pues hubo un caso de que pues me dijeron, es que el otro día había una chica en el autobús que le estaba dando el bebé al padre porque pues como que se veía aparentemente que no lo quería coger, que no estaba preparada para cogerlo y era un recién nacido. Entonces fue como, no sabes lo que está pasando esa mujer para estar juzgando. Entonces es como tenemos muy poca empatía, creemos que tenemos la verdad absoluta y la verdad absoluta al final no existe. Y no sabes lo que le está pasando a esa mujer, no sabes si está pasando por un duelo, por una depresión postparto, por infinidades de cosas que si lo vemos desde una perspectiva de nosotros mismos, que no somos madres o no podemos entender esa situación, lo primero que vamos a tender es a decir, es mala madre, pero es que tú no sabes lo que hay detrás. Claro, son situaciones que hay que poner en voz y hay que darle visibilidad porque es verdad que no se tiene mucho en cuenta. Otro tema que a lo mejor no se habla mucho es sobre un poco el tema de la conciliación, tanto laboral como familiar, para estas madres que estamos hablando. Y entonces yo te pregunto, ¿qué cambios crees que tiene que haber en la sociedad para poder facilitar que las mujeres puedan conciliar mejor esta situación? Pues es compleja esta pregunta, pero al final tenemos que ser conscientes de que, gracias a Dios, han ampliado también el permiso para tanto padres como madres, es decir, ambos tienen los mismos derechos en este aspecto para poder conciliar, porque antes el padre tenía menos o incluso no tenía día. Entonces ahora esta conciliación se vuelve mejor, pero no está todo ganado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la mujer, en este caso, que es donde nos centramos el punto, tiene 16 semanas ininterrumpidas para estar con el niño. ¿Qué pasa? Que ahí tú creas un vínculo, que son 16 semanas ininterrumpidas donde tú disfrutas del bebé y estás cuidándolo continuamente. ¿Qué pasa? Que cuando te dicen tienes que volver en una semana, a esa mujer se le cae el mundo encima, porque dice, es que está cuidándolo yo, ahora con quién lo dejo, porque esa es otra. Están las guarderías y demás, pero es que hay muchas madres que no quieren dejarlos con gente que no conozca. Entonces ahí también viene un poco el problema y las preguntas que se hacen muchas madres. ¿Qué hago ahora que tengo que empezar a trabajar?
Y muchas madres, a partir de tener hijos, es verdad que si su economía lo permite y demás, dejan el trabajo para dedicarse plenamente a la maternidad, porque sienten que es lo que tienen que hacer. Por desgracia, no es la realidad de la mayoría de las madres. Y claro, en esta línea, ¿no? Esa vuelta al trabajo de la que estabas hablando, ¿cómo influye sobre todo al bienestar emocional de las madres? ¿Se pueden llegar a sentir apoyadas o más presionadas por esas expectativas sociales? Yo creo que sería que se ven menos apoyadas por la sociedad, porque al final es como todo lo que se haga y haga una madre, a ojos de la sociedad, va a estar mal. Me refiero, si entra a trabajar es mala madre porque deja al niño. Si, por ejemplo, por la situación que he puesto antes, deja el trabajo para dedicarse a la crianza, o es mala madre o es menos feminista porque se queda en casa. O sea, todo lo que hagamos se etiqueta y todo se critica. Entonces, creo que vivimos en una sociedad donde esto tiene que cambiar, donde cada persona tiene una circunstancia y no es más mujer o menos mujer por hacer una cosa u otra. Es decir, incorporarse al mundo laboral, o sea, gracias a Dios, pues las mujeres podemos, pero también podemos elegir la otra cara si se nos permite y demás. Entonces, creo que el punto de todo esto es que la mujer se tiene que sentir en todo momento apoyada, pero por el hecho de que no se critique lo que haga. O sea, cada uno podemos tener una percepción y un criterio de lo que sea, porque al final, y desgraciadamente, los prejuicios y el pensamiento negativo, por así decirlo, existe. Es decir, tú vas a tener un pensamiento sobre la maternidad, yo voy a tener otro, pero al final es acompañar a la madre en ese proceso y no juzgarla. Es decir, estar ahí. Bueno, Yolanda, muchas gracias porque bueno, yo creo que con esto podemos mandar un mensaje a nuestras oyentes sobre, bueno, un poco el tema este que hemos estado hablando, sobre problemas de las que no se hablan o si se hablan en redes sociales, se hablan de forma un poco a lo mejor irreal, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos llegar a conclusiones muy interesantes, así que nada, darte las gracias de nuevo por habernos acompañado porque ha sido un placer tenerte con nosotras. El placer es mío. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, deciros que la maternidad es una vivencia distinta para cada mujer y bueno, las redes sociales pueden mostrar muchas caras de la maternidad, pero nunca deben definir lo que significa ser madre, porque cada madre tiene su propia historia. Gracias a todas las que nos escuchan. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Este programa ha sido realizado y locutado por Paula Ruiz y Andrea Santos. En el equipo técnico agradecer a Caroe Aguilar, María Castaño, Eduardo González y Ander Regidor. Esto ha sido Sin Manual. Gracias por escucharnos.